nosotros tenemos y contamos con un plato fuerte, importantísimo, porque ha sido un debate durante toda la semana. Y queremos escuchar las orientaciones, sobre todo con la experiencia que tiene el arquitecto Mayovanex Suazo, exdirector de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Pero él está con nosotros como experto en el área para hablar de todo lo que son los permisos, todo lo que se ha venido debatiendo sobre el rol de las instituciones públicas con el tema de los permisos, sobre el tema de fiscalizar. Y qué bueno que está con nosotros. Buenas tardes, Mayovanex. Gracias, Joselito. Gracias, Julia, Prida, Erinia, por la invitación. Khalil, que tuvo que retirarse, pero de verdad que agradecido de estar aquí con ustedes y compartir tal vez un poquito de esas experiencias y esas cosas que hemos podido entender durante largo tiempo. Y sobre todo en este momento tan difícil de lo que ha pasado y cómo llevar una orientación clara a la ciudadanía sobre cuáles son los procesos. Asimismo, ahí mismo queremos nosotros aprovechar para que contextualice luego de esa tragedia y que ha sido un tema de debate por los roles que juegan las instituciones. Nos gustaría saber primero ¿cuál es el rol que juega esta área tan importante, específicamente del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y transversalmente cuáles instituciones prácticamente tienen que ver con este tema, que es un tema tan importante? Mira, tenemos que verlo desde el punto de vista genérico, no solamente un ayuntamiento, sino que ahí se genera la problemática en todos los ayuntamientos, todas las alcaldías a nivel nacional, como lo establece la ley 17607. Pero hay que entender un poquito el contexto. Cada situación como esta... En los últimos días. Sí, siga, estamos en vivo. Cada situación como esta, que es donde se genera una desgracia, provoca muchas veces, y el inicio fue de todo esto, el ciclón San Zenón, donde se creó el reglamento 142-31, que es el primer reglamento formal de un código constructivo que regulaba las construcciones a raíz del ciclón. Más adelante se sustituyó por el 136-34. Y luego la 675-44, que es la ley que todavía desde el año 1944 regula el tema del ornato y el urbanismo en el país. Ahora bien, hay que entender que las alcaldías tienen un alcance. Las alcaldías no otorgan un permiso de construcción, no otorgan una licencia, no dan una autorización de inicio de obra. Y es por esto que explicaba que hay varias instituciones que se involucran en lo que es el proceso de permisología. ¿Qué otorga una alcaldía? ¿Qué otorgan las alcaldías? Otorgan el permiso de uso de suelo, que es básicamente una documentación, una certificación de que ahí tú puedes colocar un comercio, una residencia, y eso está establecido en las normas municipales. Suazo, ¿qué sucede cuando ya hay un comercio establecido, el cual en su momento oportunamente se le otorgó la permisología para que desarrollara una estructura de X dimensiones, pudiera albergar tantos visitantes, pudiera desarrollar tal negocio con X vibraciones, X montaje de luces, de aire acondicionado, y luego se altera con el paso del tiempo esa estructura inicial? Según su experiencia, ¿cuál era el procedimiento a seguir? Mira, este procedimiento se llama un cambio de uso de suelo. Ahora bien, las normativas normalmente son muy genéricas y te hablan de uso comercial, no te establecen básicamente una distinción entre si es un comercio de este tipo o si es un comercio de este tipo. Ya últimamente, las últimas normativas que se han ido generando, ya sí tienen una tipología comercial que establece claramente cuáles son los parámetros. Las diferencias. Correcto. Entonces, luego que ya los ayuntamientos, las alcaldías han entregado un uso de suelo o una no objeción, porque hay varios procedimientos como el resellado, remodelación y anexo, claro, reformulación, hay varios tipos de trámites que se generan en una alcaldía. Ahora bien, luego que ya se obtiene ese uso de suelo y esa no objeción, que la no objeción del anteproyecto no es más que la autorización para que ese plano arquitectónico que ya fue aprobado por las alcaldías, entonces pueda someterse a las demás instituciones, y esto amerita una certificación ambiental emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, que es un prerequisito para que el Ministerio de Vivienda adopte los planos, asuma los planos conjuntamente con la integración de los planos técnicos, que son los planos estructurales, planos eléctricos, planos sanitarios,
estudios de suelo, que no es lo mismo uso de suelo. Estudio de suelo es un análisis geotécnico de las características propias que tiene el suelo donde se va a construir, y para que el estructuralista pueda diseñar en base a estos criterios, estos parámetros. Entonces, el Ministerio de la Vivienda emite, luego de una homologación de planos y una revisión de los planos técnicos, emite la licencia de construcción, que es lo que da el permiso de autorización de inicio de obra. Por eso quería establecer claramente cuáles eran estos pasos, y lógicamente hay otros pasos que es importante destacar, que luego de que el proyecto está aprobado y ya tiene una licencia de construcción emitida, antes de un vaciado de una losa, de cualquier elemento estructural, se realiza una inspección por parte del ministerio, que previamente a ese vaciado, para determinar que la parte estructural, el acero está acorde con lo que fue aprobado en los planos. Okay. Por eso siempre he dicho que el problema no está en la formalidad, en las construcciones formales. Aquí las construcciones formales son muy bien revisadas, son bien estructuradas, se le da seguimiento por parte de las autoridades, y lógicamente el problema viene con la informalidad. Esas construcciones que de manera informal se van generando. Bueno, recordamos que estamos conversando con Mayovanex Suazo, exdirector de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Julia Muñiz. Arquitecto, se ha hablado mucho sobre si hay competencia, no hay competencia. Desde su perspectiva, ¿cuál sería un Estado de Derecho debidamente supervisado? Porque ahora vemos que se están depositando proyectos de ley. A veces los legisladores se van muy rápido y se les olvida consultar, más allá de quizás el asesor para redactar los términos jurídicos, irse a la realidad. ¿Qué es lo que realmente debería pasar en nuestro país para poder tener un Estado de Derecho con garantías en el marco de infraestructura? Sí, mira, la situación de una generación de un código que establezca estos parámetros es muy importante. Es muy importante porque independientemente que tenemos la ley 160-21 que crea lo que es el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, pero no obstante a esto, cuando pasa el tema de las tramitaciones hacia el ministerio, no estaba contemplado en la ley. Entonces ahora hay que hacer una modificación, y el ministerio está trabajando en ese sentido, en fortalecer y adaptar esto a este tipo de temas. Pero sí, tenemos que tener cuidado en caer en la improvisación. Sobre todo cuando se dan este tipo de casos, nos apresuramos muchas veces a tomar decisiones, a hacer a vapor tal vez normas, y esto debe de estar estudiado, debe estar debidamente coordinado. Fue algo muy rápido y debe de estar analizado. Incluso muchas veces me han preguntado que cuál es mi opinión sobre el tema de la tragedia que sucedió. Yo soy muy respetuoso de las instituciones, entiendo que hemos ido fortaleciendo esto a través de los años, y el ONESVIE, que es el organismo que está a cargo de la revisión, va a emitir un resultado de esta situación, de lo que pasó y las causas que generaron este tipo de cosas, y por eso siempre he respetado esa parte. Entiendo que el ingeniero Reyes Madera, una persona con mucha autoridad y mucha credibilidad, y sé que en su momento darán una opinión ya mucho más técnica, debidamente depurada. Erinia Peralta. Bueno, arquitecto, ¿verdad? De 8 a 5. De 8 a 5. Estamos en horario. Qué suerte. Mire, con este tema, bueno, como decía Julia, se han desatado un montón de ideas, porque solemos poner el candado después que nos roban, en algunos casos, en otros no. Hay dos vertientes. Está la iniciativa de legislar para la fiscalización de estas obras, porque usted hablaba del uso de suelo, de las obras que son formales y que cumplen con unos requisitos. Si hay un cambio de uso de suelo, pues hay un procedimiento establecido. Mi primera pregunta es en esa línea. ¿Está eso registrado? O sea, hay un registro, una plataforma donde se pueda ver toda esa data, toda esa información, y si hay por parte del ayuntamiento alguna inspección periódica. El ex regidor Julián Roa dijo esta mañana justamente acá que existe una normativa para fiscalizar los centros nocturnos. Esa es una pregunta. La otra pregunta es a raíz de una sugerencia o una idea que también ha dado el secretario general del partido Opción Democrática, que ha dicho o que ha pedido
crear un certificado de control de inspecciones. O sea, él propuso crear un certificado de uso y habitabilidad. ¿Eso existe actualmente? ¿No existe? ¿O cuál sería la diferencia en caso de que se cree ese instrumento que dicen ellos sería para garantizar el mantenimiento y fortalecer y asegurar las infraestructuras y edificaciones en el país? Mira, existe lo que es el reglamento 232-17, que establece claramente las funciones de la supervisión por parte de, en aquel entonces, el Ministerio de Obras Públicas, y que pasa a ser una misión del Ministerio de la Vivienda. Y el personal de la supervisión también. Pero sí, y déjame decirte que en este caso, el Ministerio, cada vez que tú vas a vaciar una losa, envía a unos técnicos estructuralistas que verifican, que fue lo que dije anteriormente. Y es importante destacar que a partir del año 2010, cuando el terremoto de Haití, fíjate que mencioné primero el ciclón San Zenón, que robustece, o por lo menos inicia lo que es una formalidad en lo que son los códigos a través de la 142-31, y luego del terremoto de Haití, entonces cambia lo que es el código sísmico, mediante el reglamento R001, que es el que establece el código sísmico, y el decreto 209-11, inicia una nueva etapa donde se inspecciona. Las obras a partir del 2011 han mantenido esa frecuencia y esa secuencia de revisión por parte de las autoridades. Sin embargo, las que se han construido antes del 2010, que era con el código anterior, lógicamente no cuentan con esta característica. Pero aquí existe ya el reglamento de supervisión. Sería una revisión de este reglamento que robustezca, y sobre todo ante esta desgracia. Por eso dije que siempre después de una desgracia empezamos a tomar soluciones, empezamos a tomar en ese sentido las medidas, y no podemos caer en la improvisación por dar una respuesta rápida, que yo sé que esto ha causado mucha sensibilidad en la ciudadanía. En mí mismo particularmente perdí varios amigos ahí, y ha sido muy difícil para todos nosotros, pero no podemos caer en buscar soluciones rápidas y no consensuadas primero con las autoridades, con los expertos en las materias, en las distintas materias, porque esto no es algo tan simple como que se cayó un techo. Esto va más allá de eso. Mayovanex, luego de la tragedia de Yexé, realmente nos hemos concentrado en este debate en la inspección, si debe existir tinacos y otras cosas en los techos. Pero hablando ya de lo que es la permisología, que es un tema que creo que hay que trabajarlo más a fondo, ¿no cree usted que debe haber una supervisión más rigurosa? ¿Por qué? Porque puede ser que un permiso de suelo sea un simple documento prácticamente para salir de que sí, de que se construya un edificio, se construye una torre, pero no debería profundizarse más estos temas de investigación de suelo para poder otorgar un permiso en la República Dominicana. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que robustecer el tema de la supervisión. Y esto nos ha enseñado que debemos reforzar en esta parte, sobre todo en las edificaciones que ya tienen muchos años de construida, y esto hay que darle una respuesta, y amerita que se haya una evaluación no solamente de las construcciones privadas, sino también de las públicas. Recuérdense que muchas de nuestras instituciones públicas que alojan y reciben muchos ciudadanos, muchos municipios que utilizan los servicios, son edificaciones que tienen, en algunos de los casos, más de 60, 70 años, sobre todo en el entorno de la feria, del Centro de los Héroes. Ahí tenemos edificaciones que deben de ser revisadas, deben de ser, y se establecen lo que son, pero hay que dar las facilidades también, porque son estudios costosos. Los estudios de vulnerabilidad establecen claramente dónde debe de reforzarse alguna que otra estructura, y debe de existir una flexibilidad en este sentido para que permita también no solamente a las autoridades, sino también a un ciudadano común que pueda revisarlo. Y a veces por inobservancia llegamos a nuestra casa y lo vemos. Yo te puedo decir, mira, ahí hay un problema con esa grieta, ponle asunto. Y de repente va Joselito y te dice lo mismo. Entonces, sí, ya me lo dijo Mayo. Y en eso nos vamos acostumbrando y vemos el problema y nos acostumbramos a ver el problema y no ponemos un freno en eso.
también hay una responsabilidad ciudadana en ese Claro que sí. En ese orden, recientemente la semana pasada yo hacía el comentario de lo que me preocupa el barrio 30 de Mayo, me preocupa el Cacique, me preocupa Yo soy el originario Portal, del Cacique. y me preocupa los kilómetros con la infraestructura. Pero para mí el que está en peores condiciones es el 30 de Mayo. En el 30 de Mayo no se puede ni caminar. Porque donde había una casa de una planta, usted ve una edificación hasta de 6 pisos con apartamentos, los carros llenando las calles. Y mi gran pregunta es cómo llegó hasta esas condiciones el 30 de mayo. Y ante un sismo, ¿sobreviviría esta población? Sí, el gran problema precisamente, como lo dije al principio, es precisamente la informalidad. En el Distrito Nacional, por ejemplo, nosotros tenemos un 22% del territorio que vive básicamente en condiciones de informalidad. La informalidad puede ser de titularidad y también de vulnerabilidad. Y esto principalmente en la circunscripción número 3, que es donde vemos los mayores asentamientos informales. Esto es una de las cosas que más nos preocupa, porque más que las construcciones formales que han llevado un proceso donde tenemos que reforzar y enfocar, es precisamente en esa informalidad, porque ante un terremoto, por ejemplo, que Dios no quiera que nos pase, los lugares que van a estar mucho más afectados son precisamente esas zonas, como tú bien mencionas, los kilómetros, el 30 de mayo, Capotillo, Gualey, Guachupita, esas zonas vulnerables, porque eventualmente son construcciones con ningún tipo de criterio técnico que se han hecho de una manera desproporcionada y de una manera espontánea que se ha dado, y lógicamente hay una responsabilidad por parte de las autoridades de ese seguimiento, pero también he escuchado otras veces que debemos de homologar todo en un mismo organismo. Eso es una excelente idea, pero no tenemos desde el punto de vista legal las herramientas, y debemos de crearlas para que, por ejemplo, he escuchado hablar de Miami, de Nueva York, son ciudades donde todo se regula bajo la municipalidad. Lamentablemente la municipalidad solamente tiene potestad para otorgar, para la gestión del suelo y otorgar usos de suelo, que no es un permiso de construcción, y no gestiones de anteproyecto. No trabaja la parte que tiene que ver con la emisión de licencia y la responsabilidad en este tipo de cosas. Arquitecto, en los diarios del día de hoy, a raíz de las nuevas leyes que se pretenden introducir en el Congreso, estos proyectos de supervisión, tanto de edificaciones nuevas como de edificaciones antiguas, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, informó que actualmente el marco normativo, y lo cito, contempla inspecciones durante todo el proceso de construcción, pero no solo regula la supervisión de edificaciones ya terminadas. A mí me da mucha curiosidad saber qué va a suceder en la República Dominicana en cuanto a capacidad de respuesta se refiere, porque ya de por sí las instituciones están copadas, eso lo sabe usted de sobra. Cuando estos proyectos que tenemos en el este, que son cientos, al año pasado la cifra eran 80 proyectos nuevos nada más en Bávaro, 80 proyectos nuevos aprobados. Vamos a imaginarnos que ya vamos por ciento y tanto, porque el este no se ha parado. Empiezan los proyectos, se aprueban y empiezan la construcción. ¿Usted cree que estamos en la capacidad actualmente de dar respuesta real y efectiva a tantos proyectos que la República Dominicana está afrontando? Para los proyectos nuevos, en sentido técnico de darle el seguimiento, sí. Ahora bien, el reto es los proyectos que ya están construidos, que hay que ir revisando. Como bien lo dijo el ministro, precisamente escuché su intervención aquí en el programa, existe el reglamento que es el 232-17, que establece los protocolos para supervisión de obras nuevas, de obras que se han venido construyendo, sobre todo después del año 2010. Ahora bien, el reto de nosotros es precisamente como país enfrentar la situación que se va a generar con estas construcciones que ya tienen muchos años construidas y que deben de ser intervenidas con urgencia, de alguna manera, por así decirlo. O sea que es ahí donde tenemos que enfocar el esfuerzo que vamos a estar haciendo. Antes de pasar con la pregunta de nuestra compañera Erinia Peralta, la última pregunta, les recordamos al soberano, al pueblo dominicano, que estén preparados para las llamadas, para que se le haga 3 preguntas, arquitecto, sobre este importantísimo tema. Así que vamos a escuchar esa pregunta y recordarle a los teléfonos de esta cabina, 809-565-9101 y 809-732
0101. Erina Peralta. El arquitecto, en caso de que se produzca, o sea, que se apruebe una ley, que tengamos una ley para fiscalizar y para producir las revisiones periódicas a las obras, esto tendría que hacer entonces el Ministerio de Vivienda. Bueno, lo establecería la ley, pero mi pregunta es, ¿tendría cualquier institución que tenga a su cargo este trabajo el personal suficiente para realizar todas estas inspecciones? Indudablemente habrá que hacer un esfuerzo en reforzar ese personal, y lógicamente el organismo competente desde el punto de vista como lo establece la ley es precisamente el Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, la alcaldía tiene ahora a través del cuerpo de bomberos o algo, el personal para hacer eso. Sí, porque fíjate, las alcaldías funcionan de manera territorial. Las alcaldías trabajan en base a su territorio donde abarca su gestión. Yo entiendo, pero justamente le pregunto por eso, o sea, si en el caso del Distrito Nacional pudiera hacerlo. Hay alcaldías como el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santiago, que son alcaldías que tienen una mayor cantidad de recursos y facilidades, pero hay alcaldías que no tienen esos recursos y tienen que ir de la mano con el ministerio, sobre todo en municipios pequeños del Ministerio de la Vivienda. Bueno, conversamos con el arquitecto Mayovanex Suazo, experto en esta área, exdirector de planeamiento urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y ahora vamos, arquitecto, con las llamadas del soberano, el pueblo dominicano, sobre este tema. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Excelente. Adelante. Exposición del arquitecto Suazo. Y creo que sobre el marco legal que se debe crear no es algo complicado, porque tú sabes que los negocios tienen registros mercantiles y registros sanitarios. Entonces, tú cada cierto tiempo tienes que hacer la revisión tanto de ese registro sanitario, básicamente para volver a renovarte la licencia. En países desarrollados, cada un año tú tienes que renovar esa licencia, que incluye todo lo que sea necesario en la estructura para tú cumplir con las normativas de un sitio que va a acoger personas, que lleva cover y que no es una vivienda propia. Perfecto. Pero lo grave de esto es que la persona responsable de la situación no es un iluso de conocimiento. No estamos hablando de alguien de la cañita que subió un edificio con un maestro. No, estamos hablando de alguien que ha construido bastante, sí, y que sabía que lo que ahí se tenía que hacer era un estudio de vulnerabilidad para todo lo que tú le ibas a subir encima, se demostrara si era posible subirlo o en su defecto no hacerlo. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando a un cliente tú le presentas lo que son los estudios de vulnerabilidad, sí, y ven los costos, te dicen, y yo voy a hacer ese gasto tan grande. Entonces yo le digo, pues tú no estás preparado para invertir 10 o 20 millones en esto. Muchas gracias. No la haga, la construcción. Entonces todas esas cosas, la unidad es lo que hay que crearla, porque tenemos el Colegio Dominicano de Ingenieros con más de 40,000 miembros. Aquí hay. Bueno, ahí está. Vamos a recibir otra llamada, arquitecto. Yo sé que a la gente le interesa este tema. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le habla Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Sí, Zeneida. Una pregunta para el arquitecto. ¿Usted fue arquitecto en qué año? ¿En la función pública? Zeneida, él te responde ahora. Vamos con una última llamada. Buenas tardes. No, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el panel está lleno. Buenas tardes. Saludos. Sí. Mira, lo que hizo el arquitecto es muy cierto, pero se da una situación en este caso, y es que, por ejemplo, los distritos municipales, muchos quieren tener como ese planeamiento cuando la ley no lo contempla.
Y lo otro es que cuando los ayuntamientos se someten modificación, de edificación y todo eso, ellos presentan planos y esas modificaciones se revisan a ver si cumplen. Por ejemplo, en el ayuntamiento de Santiago, como él dice, que es un ayuntamiento grande y tiene personal para hacer ese tipo de trabajo, pero muchos presentan algo y para ahorrarse unos chelitos hacen otra cosa sin la debida resistencia y verificaciones que presentan. Bueno, ahí están las llamadas. Usted tiene, para cerrar con estas inquietudes que han expresado los ciudadanos, el soberano del pueblo dominicano, ¿qué usted tiene que decir con eso, arquitecto? Mira, lo primero es que indudablemente necesitamos reforzar el marco normativo, simplificar esto para que la gente común pueda entenderlo. El proceso es tan complejo que muchas veces nos confundimos porque estamos hablando de 13 pasos en 8 instituciones cuando es un proyecto básico de una simple vivienda. Y cuando ya tiene proyectos ya con vocaciones turísticas. Entonces, la idea de esto es reforzar el marco normativo, los reglamentos, incluir una revisión. Yo estoy totalmente de acuerdo con la revisión periódica. Cada cierto tiempo hacer una revisión periódica y se deben de crear los reglamentos y se debe crear la vía para poder generar que esto sea posible, porque esto nos va a dar mucha seguridad desde el punto de vista. Y hoy pasó algo sin un terremoto. Y lo que queremos evitar con esto es precisamente que cuando exista, que Dios no lo quiera, un fenómeno de este tipo, entonces tengamos respuestas mucho más eficientes al momento de enfrentar esta catástrofe. Agradecemos su presencia, arquitecto Mayo Anexes Suazo, director de planeamiento urbano, ex director de planeamiento urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, por estar con nosotros en el gobierno de la tarde. Pero le vamos a hacer la pregunta de la encuesta. ¿Aprueba usted que la ley de inspección de edificaciones desmonte tinacos, gazebos y paneles solares de techos, sí o no? No. No. Llévatelo, Fariña.